la llegada de diciembre, los cubanos se encuentran ante una situación complicada. Los precios de los alimentos esenciales, principalmente la carne de cerdo, han aumentado considerablemente y los apagones prolongados durante varias horas del día se han vuelto comunes. Estas circunstancias auguran una temporada navideña llena de dificultades para muchas familias en la isla. El cierre de este año se aproxima en un contexto de crisis interminable, marcado por una rápida devaluación del peso cubano y la creciente dificultad de alcanzar una vida donde todos los cubanos disfruten de las mismas oportunidades. Adquirir los productos típicos para las celebraciones de diciembre, como la carne de cerdo, los frijoles negros y la yuca, plantea un reto para muchas familias debido a sus altos precios. Las diferencias entre quienes pueden acceder a bienes con moneda extranjera y aquellos que dependen de la modesta moneda nacional son más que evidentes, y las festividades navideñas reflejan claramente estas disparidades. El tradicional árbol no estará en los hogares de todos los cubanos, así que muchos se verán obligados a contemplar las luces y decoraciones desde la vitrina de una tienda. Si quieres apoyar mi contenido, no te olvides suscribirte al canal, darle like y dejarme tu comentario por acá abajo, que eso me ayuda muchísimo. El precio de la libra de carne de cerdo oscila entre los 700 y 850 pesos. Pero se cree que a medida que se acerque la tan esperada fecha del 31 de diciembre, esta puede escalar hasta los 1.000 pesos, haciendo que sea inaccesible para la mayoría de los cubanos. La escasez de pienso, junto con la falta de insumos agrícolas, ha llevado a una drástica disminución en la oferta de esta carne, un alimento que siempre ha sido fundamental para fin de año en Cuba. A pesar de esta reducción, la demanda sigue siendo bastante alta, lo que a su vez impulsa el aumento en los precios. Esta situación ha generado preocupación entre las familias, que ven como un elemento tan tradicional para las festividades del cubano se vuelve cada vez más inalcanzable. A la crisis de alimentos se suma el más reciente colapso del sistema electroenergético nacional, lo que ha generado una situación aún más complicada para la población. Aunque la central termoeléctrica Antonio Guiteras logró reconectarse al sistema, su aporte resulta insuficiente para satisfacer la creciente demanda de energía. Además, otras plantas claves en el país siguen fuera del servicio, debido a averías o a trabajos de mantenimiento, lo que agrava aún más la situación. El deterioro del sistema eléctrico, combinado con la falta de combustible y los estragos causados por el paso de 2 huracanes, ha llevado a cortes eléctricos constantes en todo el país. En algunas regiones los apagones superan las 20 horas al día, afectando no solo a los hogares, sino también a los sectores productivos, lo que repercute en la economía y en la calidad de vida de sus habitantes. Durante muchos años, la Navidad en Cuba era un tabú, no se celebraba y en ninguna tienda te ibas a encontrar los adornos alegóricos a la fecha. Sin embargo, este panorama cambió con la visita del Papa Juan Pablo II en el año 97, cuando se declaró el 25 de diciembre como feriado. A partir de ese momento, comenzaron a aparecer los carteles de Feliz Navidad en las calles y a ofertar artículos navideños.
A pesar de este avance, ya era imposible restituir el daño cultural. Aunque en los establecimientos del Estado se empezaron a usar decoraciones e incluso se comercializaban árboles, guirnaldas y adornos navideños, la magia ya había muerto. Más de una generación había crecido sin el espíritu navideño, lo que dejó una huella profunda en la cultura. Sin embargo, gracias a la apertura del comercio, la migración y el acceso a Internet, Cuba comienza a recuperar sus sentimientos hacia la Navidad, reavivando tradiciones y creando nuevas formas de celebrar esta época tan especial. Para los cubanos, esta Navidad estará marcada por la incertidumbre, los sacrificios y la necesidad de adaptarse a un entorno económico y social cada vez más desafiante. Las celebraciones que tradicionalmente se llenan de alegría y esperanza se ven opacadas por la realidad de un país que enfrenta múltiples dificultades. Mientras tanto, las soluciones parecen aún más lejos de materializarse. Te tengo, yo no lo puedo negar. Se me sale la babita y no lo puedo evitar. Ya no solo voy para Magdalena, pero a Puerto voy para Miami. Ya no solo voy para Magdalena, pero a Puerto voy. Las expectativas para el nuevo año 2025 son aún más desalentadoras, con una inflación que sigue golpeando con fuerza a la economía nacional, afectando el poder adquisitivo de las familias y limitando sus posibilidades de disfrutar de lo que solía ser una época de festividad y unión. En este contexto, los cubanos se ven obligados a encontrar formas creativas de celebrar, aferrándose a la esperanza de tiempos mejores. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. No se olviden suscribirse, darle like, compartir con alguna amistad que crean que les pueda interesar y también dejadme un comentario por acá abajo de qué te pareció el video. Yo soy Patri Gómez y te espero en un próximo video. Chao, chao.